Hola, buenas tardes. Hoy vamos a revisar en este video una ley, la ley de Gay-Lussac, que relaciona las variables de presión y temperatura manteniendo el volumen constante. Este científico determinó que la presión y la temperatura es una relación directamente proporcional a una temperatura absoluta. Por lo tanto, en todos los ejercicios de la ley de Gay-Lussac debemos trabajar en Kelvin y no en Celsius. Por lo tanto, siempre debemos transformar la temperatura en Celsius a Kelvin. Vamos a revisar en este caso. Miren, tal como lo dije anteriormente, esta ley de Gay-Lussac relaciona las variables presión y temperatura manteniendo el volumen constante. Esto, a través de una constante, sería P partido por T, directamente proporcional. La fórmula que vamos a usar nos indica que la presión inicial dividida en la temperatura inicial es igual a la presión final dividida en la temperatura final. No olviden que la temperatura debemos aplicarla en Kelvin. Revisemos el ejercicio que ahí aparece. Miren, vamos a anotar los datos como es nuestra costumbre. Dentro de estos datos nos indica lo siguiente. En un recipiente de 10 litros, el volumen aquí me indica que es de 10 litros. Se dispone de un gas a 25 grados Celsius. Eso significa que es la temperatura 1 de 25 grados Celsius, que soporta una presión de 500 milímetros de mercurio. O sea, su presión 1 es igual a 500 milímetros de mercurio. Me piden calcular la presión del gas, es decir, la presión final del gas, la debo calcular a 60 grados Celsius, a la temperatura final de 60 grados Celsius. Y me indican además que el volumen no cambia. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un volumen aquí, sería nuevamente de 10 litros. Como el volumen no cambia, no interviene en la resolución del problema porque el volumen es constante. Entonces, nuestra relación es presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Vamos a anotar nuestra relación. Presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Lo que tenemos que calcular aquí es la presión 2. Es esta presión. Por lo tanto, vamos a resolver esto primero. Como la presión 2 es la que vamos a calcular, entonces cuando calculemos esta presión, vamos a tener que multiplicar cruzado la presión 1 por la temperatura 2 y luego dividirla en la temperatura 1. De esa manera despejamos la presión 2. Ahora solamente nos resta incorporar los datos. Pero no hay que olvidar lo siguiente. Acuérdense ustedes, dijimos que la temperatura siempre es Kelvin. Por lo tanto, vamos a sumar 273 a cada una de las temperaturas para que nos dé en Kelvin. Si nosotros sumamos 273 a los 25, entonces vamos a tener una temperatura de 298 Kelvin, la temperatura inicial. Si a los 60 le sumamos 273, entonces vamos a tener una temperatura de 333 Kelvin como final. Ahora bien, reemplacemos. La presión 2, entonces, sería la presión 1, 500 milímetros de mercurio, por la temperatura 2, que es 333 Kelvin, dividido la temperatura 1, que es de 298 Kelvin. Si genera esa operación, el resultado sería 558,72 milímetros de mercurio. Ese es el resultado de este ejercicio. En este segundo ejercicio vamos a analizar lo que ocurre aquí. Me dice que un gas contenido en un recipiente se encuentra sometido a una presión de 1520 milímetros de mercurio. Dentro de mis datos, entonces, encontraré que mi presión 1 es de 1520 milímetros de mercurio. Me dice que está a 27 grados Celsius, por lo tanto la temperatura es de 27 grados Celsius.
Ahora bien, me pregunta por la temperatura. ¿Cuál será la temperatura? La temperatura 2, que no la conozco, si se aplica una presión de 3 atmósferas. Mi presión 2 es igual a 3 atm. Si vamos a resolver esto, tenemos que aplicar la relación de Gay-Lussac. Esa relación de Gay-Lussac me dice que la presión 1 dividido en la temperatura 1 es igual a la presión 2 en la temperatura 2. Esta es la expresión de Gay-Lussac. Para poder aplicar esta expresión, los datos deben encontrarse primero las presiones en la misma unidad y la temperatura en Kelvin. Revisemos qué es lo que ocurre aquí. Si analizamos las presiones, una está en milímetros de mercurio, la otra en atmósfera. Entonces hay que transformar. ¿Cómo vamos a transformar? Transformemos esto dividiendo en 760, que es en las transformaciones, en el primer video está dado esto. Entonces esto me va a dar 2 atm. La temperatura no puede estar en Celsius, por lo tanto le agregamos 273 y me va a quedar 300 Kelvin. Como ya las presiones se encuentran en la misma unidad, atmósfera y atmósfera ambas, y la temperatura está en Kelvin, entonces apliquemos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular de aquí? Tenemos que calcular la temperatura 2. Si nosotros despejamos de esta expresión, la temperatura 2 va a resultar de la multiplicación entre estos dos datos que están ahí. Presión 2 por temperatura 1 y dividido en la presión 1. De esa manera calculamos la temperatura 2, porque toda vez que la presión 1 está enfrente de nuestra incógnita, va a estar dividiendo. Cualquier dato que esté enfrente de nuestra incógnita va a dividir. Entonces, al despejar nos queda esto. Si pasamos los datos aquí, vamos a tener que esta temperatura 2 va a ser igual a la presión 2, que es de 3 atm, por la temperatura 1, que es de 300 Kelvin. Y esto lo dividimos en la presión 1, que es de 2 atm. Las unidades atmósferas las eliminamos y nos va a quedar una temperatura 2, que si usted multiplica eso y lo divide en 2, va a ser igual a 450 Kelvin. Ahí está el resultado de esta expresión, que teníamos que tener cuidado que los datos se encuentren en las unidades que sí lo permite la ley de Gay-Lussac, fundamentalmente en este caso de la temperatura, que debe ser Kelvin. Lo demás, en el caso de las presiones, deben estar en la misma unidad. Si no lo está, cambie cualquiera y le va a dar el mismo resultado. En este último ejemplo, en este último ejercicio, vamos a analizar lo siguiente. Miren, de acuerdo con lo que me plantea el problema, me está generando los siguientes datos. Miren, dice, cierto gas genera una presión de 3040 milímetros de mercurio a la temperatura de 47 grados Celsius. O sea, me está diciendo que la presión 1 es de 3040 milímetros de mercurio. Y la temperatura 1 es de 47 grados Celsius. La pregunta es, ¿qué presión en atmósfera? La presión 2 no la sabemos, pero la debemos calcular en atmósfera, generará a una temperatura 2 de 127 grados Celsius. Vamos a la resolución. No debemos olvidar que esta relación de Gay-Lussac, como lo hemos visto en los ejercicios anteriores, es presión 1 dividido la temperatura 1, presión 2 dividido la temperatura 2. Marquemos qué es lo que vamos a calcular. Aquí lo que vamos a calcular es la presión 2, eso que está ahí. Despejemos la presión 2. Para despejar la presión 2, vamos a tener que multiplicar la presión 1 por la temperatura 2 y las vamos a dividir en la temperatura 1. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar cruzado los que se conocen, dividido porque le acompaña la incógnita cruzadamente. Eso lo vamos a hacer. Bueno, para poder hacer esto tengo que tener los datos tal como me los pide la ley de Gay-Lussac. Punto número 1. La temperatura 1 está en Celsius, no la puedo ocupar en Celsius, por lo tanto le sumo 273 para obtener esta temperatura en Kelvin.
Y si yo sumo esto, me va a dar 320 Kelvin. La temperatura 2 también está en Celsius. Le sumamos nuevamente 273 y me va a dar 400 Kelvin. Como la presión me la piden en atmósfera, yo tengo dos caminos que seguir. O la cambio al final o la cambio de inmediato a atmósfera a la presión 1. Es más simple aquí, si dividido en 760 me va a dar esto 4 atm. Ya está en atmósfera, por lo tanto el resultado va a salir en atmósfera. De acuerdo con esto, la presión 1 es de 4 atmósferas. Lo multiplicamos por la temperatura 2, que es de 400 Kelvin. Y lo dividimos esto en 320 Kelvin. Los Kelvin los eliminamos. Y entonces la presión 2, si usted resuelve esto, debería darle 5 atmósferas. Ese sería el resultado de este ejercicio. Espero que este video les sirva para poder resolver los problemas de la ley de Gay-Lussac. Nos veremos en un próximo video. Si te gustó, dale un like.